Nadie habla del regreso. Cuando la gente piensa en un viaje a la Luna, piensa en el lanzamiento, en el cohete, en los 8 minutos y medio de fuego y vibración y aceleración brutal que convierten a 4 personas sentadas en la cima de un misil de casi 6 millones de libras en astronautas, orbitando la Tierra a 17.500 millas por hora. Piensan en el vacío, en la distancia, en el silencio del espacio profundo y la fragilidad de la cápsula y la ausencia total de cualquier posibilidad de rescate si algo sale mal a 250.000 millas de casa. Toda la narrativa pública de un viaje lunar apunta hacia afuera, hacia el peligro del ir. Nadie apunta hacia el regreso. Y el regreso, el 10 de abril de 2026, fue objetivamente más peligroso que cualquier momento del viaje de ida. Más peligroso que el lanzamiento. Más peligroso que la quema de inyección translunar que envió la cápsula hacia la Luna. Más peligroso que la distancia máxima, el apagón de comunicaciones, la radiación sin escudo magnético, el silencio absoluto del espacio cislunar. Más peligroso que todo eso combinado, porque todo eso combinado podía salir mal de formas que el entrenamiento y la ingeniería y la probabilidad manejaban con márgenes razonables. El regreso podía salir mal en un instante, en 8 minutos, sin posibilidad de corrección, sin opción de abortar, sin ningún escenario en el que algo que falla a mitad del proceso pueda ser detenido o revertido o compensado por ninguna acción de nadie dentro o fuera de la cápsula. El viaje de ida tenía peligros. El regreso tenía la física. Llevas 10 días en el espacio. La misión ha ido bien, mejor de lo esperado en muchos aspectos. Los sistemas de la cápsula Integrity han funcionado dentro de los parámetros normales. Las comunicaciones con Houston han sido rutinarias. Has visto la cara oculta de la Luna con tus propios ojos. Has viajado más lejos de la Tierra que cualquier ser humano en la historia. Y ahora la trayectoria de regreso está bloqueada. La computadora de guía lleva horas calculando el ángulo de reentrada con una precisión de fracciones de grado. Los propulsores han realizado las correcciones necesarias. Todo apunta hacia casa, y entonces alguien en Houston dice las palabras que la tripulación ha escuchado en simuladores docenas de veces, y que suenan completamente diferentes cuando son reales. Prepararse para la reentrada. Pero aquí está el problema. El lanzamiento, con toda su violencia visible, con su fuego y su ruido y su aceleración aplastante, es en muchos sentidos el peligro más honesto de la misión. Está ahí. Lo puedes ver, lo puedes escuchar. El cuerpo recibe la información de que algo extraordinariamente poderoso está ocurriendo, y el sistema nervioso procesa esa información como la amenaza real que es. Los 8 minutos de ascenso son brutales y directos. La amenaza tiene nombre, tiene dirección, tiene una secuencia de eventos que la ingeniería ha practicado miles de veces. La reentrada desde la distancia lunar no es honesta de esa manera. Comienza como algo casi suave, una vibración, un ligero incremento en la carga sobre el asiento. Nada que el cuerpo identifique inmediatamente como existencialmente peligroso. Nada que los instrumentos de la cabina marquen como fuera de los parámetros normales. Solo el inicio de un proceso que lleva 720 segundos desde el primer contacto con la atmósfera hasta el despliegue de paracaídas, y que durante esos 720 segundos no ofrece ninguna pausa, ningún punto de intervención, ninguna posibilidad de que alguien tome una decisión diferente que cambie el resultado. El resultado ya está determinado por la física en el momento en que la cápsula toca el aire. Y aquí es donde todo cambia. La diferencia entre el viaje de ida y el regreso no es de grado, es de categoría. Durante el viaje de ida, los peligros son principalmente externos y principalmente estáticos. La radiación está ahí, pero no aumenta dramáticamente de segundo a segundo. El vacío está ahí, pero la cápsula es una barrera efectiva mientras sus sistemas funcionen. La distancia está ahí, pero no cambia lo que necesita hacerse para llegar al destino.
Los peligros del viaje de ida son condiciones que deben gestionarse durante un periodo prolongado, con herramientas y protocolos establecidos. El peligro del regreso es una transacción de 8 minutos con las leyes fundamentales de la física que no tiene herramientas de gestión una vez que comienza. Es la conversión de energía cinética en calor a través de un mecanismo que produce temperaturas que el lenguaje ordinario no contiene porque nada en la experiencia humana ordinaria las genera en proximidad a personas vivas. A 40.000 kilómetros por hora, que es la velocidad a la que Integrity golpeó la atmósfera, la compresión del aire es tan instantánea y tan violenta que las moléculas de nitrógeno y oxígeno no tienen tiempo de reaccionar como gases. Se apilan en una onda de choque que concentra toda esa energía cinética en una región de temperatura tan extrema que el aire deja de ser gas. Se convierte en plasma, el cuarto estado de la materia, el estado en que el calor es suficiente para arrancar los electrones de sus átomos y crear una sopa de partículas cargadas que se comporta según reglas que el gas ordinario no sigue. Y el plasma que envolvió Integrity durante los 8 minutos de reentrada máxima alcanzó temperaturas de aproximadamente 10.000 grados centígrados en la onda de choque circundante. La superficie del Sol tiene una temperatura de 5.500 grados centígrados. El aire alrededor de 4 personas vivas era casi el doble. Ningún momento del viaje de ida generó nada comparable a eso. Pero se pone peor. El plasma no es solo extraordinariamente caliente, es eléctricamente activo de una manera que tiene consecuencias específicas para la comunicación por radio. Las ondas electromagnéticas que los sistemas de la NASA usan para transmitir datos y voz entre la cápsula y el control de misión en Houston no pueden propagarse a través de plasma denso y caliente. Son absorbidas, dispersadas, eliminadas de manera tan completa que la diferencia entre el silencio del espacio profundo y el silencio del apagón de plasma es, en términos de lo que los controladores en Houston pueden escuchar, exactamente la misma. Ningún dato, ninguna voz, ninguna confirmación de que los 4 seres humanos dentro de la cápsula siguen existiendo como seres humanos. Durante el viaje de ida, la distancia ralentizaba las comunicaciones. Las señales tardaban segundos en ir y volver, pero llegaban. Houston podía saber en tiempo casi real qué estaban haciendo los sistemas y qué estaban sintiendo los astronautas. Durante la reentrada, esa posibilidad desapareció completamente durante 13 minutos. No por la distancia, sino por la física del calor que la velocidad generó. El viaje de ida nunca cortó las comunicaciones de esa manera. El regreso lo hizo de forma inevitable, calculada y absolutamente inmodificable. Las pantallas en Houston quedaron en blanco a las 4:14 de la madrugada, hora del Pacífico. Y en una sala llena de los ingenieros más capacitados del planeta, nadie podía hacer absolutamente nada excepto mirar el reloj y esperar a que las matemáticas resultaran correctas. Pero esa ni siquiera es la peor parte. El escudo térmico que separaba a los 4 astronautas de esas temperaturas tenía un historial. Durante el vuelo de prueba no tripulado de Artemis 1 en diciembre de 2022, el escudo recuperado mostraba daños en más de 100 ubicaciones de su superficie. El material ablativo, el AVQUAT, diseñado para carbonizarse y erosionarse de manera controlada, llevándose consigo la carga térmica, había fallado de formas que los modelos de ingeniería no habían predicho. Gases atrapados dentro del material habían acumulado presión y explotado hacia afuera durante la fase de rebote de la reentrada, desprendiendo fragmentos de la única barrera entre una tripulación y el plasma exterior. La cápsula de Artemis 1 había sobrevivido porque no había tripulación a bordo que perder, pero el margen había sido menor de lo que cualquier ingeniero había diseñado. El escudo en Integrity era el mismo diseño, la misma formulación. NASA había modificado la trayectoria en lugar de reemplazar el escudo, basándose en 2 años de análisis que concluían que la modificación abordaba el mecanismo de fallo con suficiente certeza.
Un exastronauta e ingeniero llamado Charles Camarda había dicho públicamente antes del lanzamiento que esa certeza no estaba suficientemente respaldada por los datos disponibles, que volar 4 personas detrás de este escudo era un error de seguridad. NASA voló de todas formas, así que en esos 8 minutos de reentrada, la situación completa era esta: 4 cuerpos humanos bajo fuerzas G de 4 a 5 veces la gravedad terrestre, que convertían cada respiración en trabajo muscular consciente y hacían que cada órgano pesara 5 veces su masa normal. Comunicaciones cortadas por física inmodificable durante 13 minutos completos. Un escudo térmico con un fallo documentado separándolos del plasma a 10.000 grados. Y una trayectoria de la que era físicamente imposible apartarse una vez que había comenzado. El lanzamiento, con toda su violencia, podía abortarse. Había procedimientos de aborto ensayados para cada fase del ascenso. Si algo fallaba en los primeros segundos, había opciones. Si algo fallaba en los primeros minutos, había opciones diferentes. El sistema de aborto de lanzamiento, esa torre de escape en la cima de la cápsula, existía precisamente para dar a la tripulación una posibilidad de supervivencia si los motores principales fallaban catastrófica y repentinamente. La violencia del lanzamiento estaba acompañada de redundancias, de sistemas de respaldo, de rutas alternativas diseñadas para el escenario en que algo no funcionara como se esperaba. La reentrada no tiene torre de escape, no tiene sistema de aborto, no tiene redundancia para el escudo térmico porque no hay nada detrás del escudo térmico que pueda reemplazarlo si falla. No hay segunda opción si el plasma penetra. No hay procedimiento de emergencia para una cápsula que ha perdido su protección térmica a Mach 32. Hay solo la física, que continúa aplicándose con la misma indiferencia que aplica a todo lo demás, independientemente de si los sistemas diseñados para gestionarla están funcionando correctamente o no. La física del lanzamiento puede perderse y aún así sobrevivir. La física de la reentrada no puede perderse. A las 4:27 de la madrugada, la señal regresó a las pantallas de Houston, completa, instantánea. Temperaturas nominales, presión nominal. 4 latidos en los monitores biométricos, todos elevados, todos presentes. El escudo había aguantado. La trayectoria modificada había funcionado. Las matemáticas eran correctas. Integrity amerizó en el Pacífico frente a las costas de San Diego. El USS John P. Murtaugh estaba esperando. La escotilla se abrió. 4 personas salieron al aire de la mañana y lo respiraron. Y las ruedas de prensa que siguieron hablaron del lanzamiento